La oscuridad es absoluta. Falta más de una hora para que el cielo se aclare. Y en la penumbra, algo hincha el pecho, estira el cuello y toma aire. Entonces el silencio se rompe en pedazos. Un estallido sonoro rasga la noche con más de 130 decibelios, tan intenso como estar a 15 metros de un avión que despega, y se repite, y en algún caso trepa hasta rozar los 143. Nada alrededor puede ignorarlo. Ese grito debería destrozar los oídos del propio animal que lo lanza. Y sin embargo, no ocurre. Lo más extraño es que lo suelta 2 horas exactas antes de que salga el sol, sin verlo, sin que nadie se lo ordene, como si llevara dentro un reloj imposible. Soy Emilio Navarro, y esto es Naturaleza sin filtro. El protagonista de hoy vive en cualquier patio del mundo, y se llama Gallo. Pero en su sangre late el eco de un depredador extinto hace 66 millones de años. Lo que viene ahora explica cómo un ave de corral llegó a convertirse en esto. La escena ocurre hace unos 66 millones de años, en un bosque húmedo y caliente que hoy no reconoceríamos. Una criatura de varias toneladas avanza entre helechos gigantes. Tiene mandíbulas capaces de triturar hueso, patas traseras como columnas y unos ojos que barren el terreno buscando movimiento. No es un reptil torpe arrastrándose por el barro, como lo imaginó durante décadas la cultura popular. Se mueve con la ligereza tensa de un ave enorme. Y cuando abre la garganta para emitir un sonido, ese sonido no se pierde del todo en el tiempo. Un eco lejano, transformado, deformado, reducido de escala, terminará resonando muchísimo después en cada granja del planeta. Durante mucho tiempo, esta idea habría parecido un disparate. ¿Qué puede tener en común el rey de los depredadores terrestres con un ave que picotea grano en un corral y huye asustada de un perro? A simple vista, nada. Uno era el terror del mundo mesozoico, el otro cabe en las manos de un niño. Y sin embargo, la ciencia ha ido tendiendo un puente entre ambos que ya casi nadie discute. El punto de partida fue un hallazgo extraordinario. En una franja de terreno fosilífero del oeste de Norteamérica, los investigadores rescataron el fémur de un tiranosaurio de unos 68 millones de años. Lo asombroso vino después. En su interior quedaban restos de tejido blando y, dentro de ese tejido, fragmentos de colágeno, la proteína que actúa como el pegamento que sostiene huesos, piel y músculos. Recuperar proteína de un fósil tan antiguo era rarísimo, y al secuenciar aquellos fragmentos y compararlos con los de una veintena de especies vivas, el resultado apuntó en una dirección clara. El colágeno de aquel gigante no se parecía al de los cocodrilos ni al de los lagartos actuales. Se parecía, más que a ningún otro, al de las aves. Y entre las aves usadas en el análisis, la coincidencia más estrecha fue con el ave doméstica que todos conocemos, la gallina, y, por tanto, el gallo. Conviene decirlo con precisión, porque aquí se ha exagerado mucho. Esto no significa que el gallo sea el pariente vivo exclusivo del tiranosaurio, como si fuera su heredero directo y único. Los parientes vivos más próximos de aquel depredador son las aves en su conjunto, todas ellas. El gallo apareció en primera línea, en parte, por una razón muy humana. Es uno de los animales más estudiados de la Tierra, y sus proteínas ya estaban catalogadas y listas para comparar. Fue, en cierto modo, el representante que las aves tenían a mano. Como dijo la propia investigadora que halló aquel tejido, lo esencial no es el gallo en sí, sino la conclusión de fondo. Las aves son un tipo de dinosaurio, del mismo modo que un perro pequeño sigue siendo un perro. Los dinosaurios no se extinguieron por completo. Una rama sobrevivió, se cubrió de plumas y hoy pone huevos en nuestros gallineros. Con esa idea en la cabeza, mirar a un gallo cambia por completo. Sus patas escamosas, de un amarillo grisáceo, son casi idénticas a las de un reptil antiguo. Los espolones afilados que le crecen en las patas son armas de combate. Sus movimientos bruscos de cabeza, esa manera de fijar la mirada de golpe en una presa diminuta antes de lanzar el pico como un resorte, recuerdan a un cazador en miniatura. Un gallo persiguiendo a un ratón o a una lagartija por el corral es, salvando enormes distancias,
una estampa que nos habla de un pasado feroz, porque el gallo, como buen descendiente de aquellos animales, no es el herbívoro pacífico que muchos imaginan. Es omnívoro, come grano y hierba, sí, pero también insectos, lombrices, pequeños reptiles y, si tiene ocasión, algún ratón. Ahora bien, entre aquel coloso mesozoico y el gallo de granja hay un antepasado mucho más cercano y decisivo, y su historia es fascinante por sí sola. El gallo doméstico no surgió de la nada ni fue moldeado a capricho. Desciende de un ave que todavía existe y que corre salvaje por los bosques del sur de Asia, el gallo rojo de la jungla, también llamado gallo banquiva. Quien lo vea por primera vez creerá estar mirando a un gallo de corral algo más esbelto y nervioso. Y en esencia lo es. El macho luce una esclavina dorada, una cola larga de plumas arqueadas que parecen negras, pero que a la luz directa estallan en reflejos azules, verdes y púrpuras, y esa cresta roja inconfundible. Es, sin exagerar, el retrato de un gallo antes de que el ser humano entrara en escena. Los estudios genéticos han confirmado ese parentesco con enorme detalle. El linaje del gallo doméstico y el del gallo rojo de la jungla se separaron hace decenas de miles de años, mucho antes de que existiera ninguna granja, y su ancestro común compartido con otro pariente asiático, el gallo verde, se remonta a millones de años atrás. Todo apunta a un origen principal en el sudeste asiático, con aportes de varias poblaciones salvajes que se cruzaron por el camino. Aquel gallo salvaje era, y sigue siendo, un animal profundamente cauteloso. Pasa la mayor parte del día en el suelo, escarbando la hojarasca con esas patas de dinosaurio, buscando semillas, frutos caídos e insectos. Apenas vuela. Sus vuelos son cortos, torpes, casi siempre para saltar de rama en rama. Pero cada atardecer hace algo crucial para sobrevivir. Asciende poco a poco, de rama baja a rama alta, hasta encaramarse a lo alto de un árbol. Allí pasa la noche, fuera del alcance de los depredadores que patrullan el suelo. En ese detalle, dormir en las alturas para no ser devorado, se esconde una de las claves de todo lo que este animal es hoy, incluido ese grito que abre el día antes de que exista la luz. Y aquí aparece el primer gran misterio de esta historia. Aquel ave desconfiada, que huye del peligro y se esconde entre la maleza, que apenas se deja ver, se convirtió con el tiempo en la criatura más numerosa y dócil de cuantas cría el ser humano. Un cazador colosal se transformó, a lo largo de millones de años, en un ave que se deja recoger de un patio. Pero el eslabón que unió al tirano con el corral no fue el hambre humana, como casi todo el mundo supone. Fue algo mucho más extraño, mucho más silencioso. Algo que empezó con un simple grano brotando en un campo inundado. Un campo inundado en algún lugar del sudeste asiático hace más de 3000 años. El sol arranca destellos de la lámina de agua, y entre los brotes verdes de una planta nueva se acumula algo que en aquel bosque nunca había existido en semejante cantidad. Grano. Montones de grano al alcance del pico. Desde la espesura, unos ojos cautelosos observan. Un gallo salvaje, de esos que huyen de todo y duermen en lo alto de los árboles, vacila al borde de la maleza. El instinto le dice que se esconda. El hambre le dice que baje. Y el hambre gana. Da un paso fuera de la selva, hacia el campo abierto, hacia los humanos. Sin saberlo, acaba de dar el paso que cambiará su especie para siempre. Durante décadas se contó otra historia. Se decía que el ser humano había domesticado al gallo hace 8000 o incluso 10.000 años, en China, en la India o en el propio sudeste asiático, y que lo había hecho por una razón evidente: para comérselo. Parecía lógico. Es lo que hacemos con casi todos los animales de granja. Pero cuando los investigadores volvieron a examinar con métodos modernos los huesos hallados en más de 600 yacimientos repartidos por casi 90 países, la historia entera se vino abajo. Muchos de aquellos huesos, que se creían antiquísimos, resultaron ser mucho más jóvenes de lo pensado. Con el paso de los siglos se habían hundido en capas de sedimento más profundas, mezclándose con restos de culturas anteriores, y eso había engañado a generaciones de arqueólogos. Al datarlos de nuevo con precisión, el panorama se aclaró.
Los primeros gallos indiscutibles no aparecen hasta hace unos 3.500 años, en el centro de lo que hoy es Tailandia. El gallo, ese animal que parece haber estado siempre con nosotros, es en realidad un compañero relativamente reciente. Llevamos más tiempo con el perro, con la vaca o con la oveja que con el ave más abundante del planeta. Y entonces surgió la pregunta que lo cambia todo. Si no lo domesticamos para comerlo, ¿qué fue lo que bajó a aquel gallo salvaje de los árboles y lo ató a nuestra vida? La respuesta estaba en el suelo, creciendo. El cultivo del arroz, y también del mijo, se extendía por aquellas tierras justo en el momento en que aparecen los primeros gallos domésticos. La coincidencia es demasiado exacta para ser casualidad. Los científicos lo formulan así. La agricultura de cereal actuó como un imán. Los campos sembrados y, sobre todo, el grano almacenado ofrecían una fuente de alimento constante, concentrada y fácil, algo que en la selva jamás se encontraba de golpe. Aquel banquete permanente arrastró al gallo rojo de la jungla fuera de la espesura, lo acercó a los poblados, lo hizo perder poco a poco el miedo. No fue el ser humano quien salió a cazarlo y lo encerró. Fue el propio animal quien se aproximó, seducido por la comida, hasta quedar atrapado en la órbita humana. El grano domesticó al dragón. Pero lo verdaderamente sorprendente es lo que ocurrió después, porque desmonta por completo la imagen que tenemos de esta ave. Durante sus primeros siglos junto a nosotros, el gallo no fue comida. Fue algo mucho más elevado. Las pruebas son conmovedoras. En yacimientos antiguos del sudeste asiático, los arqueólogos han encontrado esqueletos completos de gallos adultos colocados dentro de tumbas humanas. No huesos partidos ni restos de cocina arrojados a un basurero, sino aves enteras, sin marcas de carnicería, enterradas con cuidado junto a las personas. En la Europa de la Edad del Hierro sucede lo mismo. Muchos de los primeros gallos aparecen sepultados solos e intactos, o acompañando a un difunto. A menudo los hombres eran enterrados con un gallo y las mujeres con una gallina. Aquellas gentes no veían un plato de comida. Veían una criatura especial, quizás sagrada, digna de acompañar a un ser humano al más allá. Así, saltando de un pueblo a otro, viajando como objeto exótico y venerado, el gallo se difundió por el mundo. Se movió junto al cultivo del cereal, siguió las rutas comerciales, cruzó mares en las embarcaciones de los primeros navegantes que colonizaron las islas del Pacífico, llevándolo consigo como un tesoro. Llegó al Mediterráneo hace unos 2.800 años y más tarde a África, y durante mucho tiempo se mantuvo esa reverencia. En Britania, por ejemplo, la gente no empezó a comer gallo de forma habitual hasta cerca del siglo III de nuestra era. Fue el Imperio Romano, con su gusto práctico, el que acabó popularizando de verdad el consumo de su carne y de sus huevos, convirtiendo poco a poco al animal sagrado en el alimento cotidiano que conocemos. Detrás de aquel largo viaje hay una ironía que da vértigo. El gallo salvaje bajó de los árboles buscando seguridad y comida fácil. Encontró ambas cosas. A cambio, entregó su libertad y con el tiempo, su cuerpo. Aquel instinto de acercarse al grano, que en un individuo era simple hambre, en la especie entera resultó ser un pacto sin retorno. El animal más desconfiado del bosque se convirtió en el más numeroso y dependiente del planeta. Y sin embargo, para aquellas primeras civilizaciones, lo fascinante del gallo no fue nunca su carne, ni siquiera sus huevos. Fue otra cosa. Algo que hacía cada madrugada, como una puntualidad que parecía imposible, cuando el mundo aún estaba a oscuras. Un sonido tan poderoso y tan exacto que los pueblos antiguos no lo tomaron por un simple ruido de animal, sino por una voz que venía de más allá, capaz de anunciar el regreso de la luz y de ahuyentar a las tinieblas. Ese sonido, el mismo que abrió este relato, merece que nos detengamos en él, porque encierra un misterio que la ciencia ha tardado siglos en empezar a comprender. Imagina que estás de pie, a un solo metro de un gallo, en el instante exacto en que decide cantar. Verías cómo hincha el pecho, cómo echa la cabeza atrás, cómo abre el pico por completo.
Y entonces te alcanzaría de lleno una onda sonora tan intensa que, si se repitiera sin descanso, podría empezar a dañar tu oído. No es una exageración. Medido a esa distancia, el canto de un gallo alcanza cifras comparables a las de una motosierra o un taladro rugiendo junto a tu cabeza. Es uno de los sonidos más desproporcionados que produce animal alguno en relación con su tamaño. Los datos los obtuvieron unos investigadores belgas que se propusieron medir con rigor aquel escándalo cotidiano. Colocaron micrófonos junto a varios gallos y registraron lo que ninguno esperaba. El canto promediaba más de 130 decibelios durante 1 o 2 segundos, una intensidad equivalente a la de estar a 15 metros de un avión despegando. Y uno de los ejemplares llegó a superar los 143 decibelios, un nivel semejante al estruendo de la cubierta de un portaaviones en plena operación. Todo eso brotando de un animal que apenas pesa unos kilos. Aquí es donde el asunto deja de ser una simple curiosidad y se convierte en un enigma físico. Porque un sonido de esa magnitud plantea un problema brutal, y no para quien lo escucha desde lejos, sino para el propio gallo. Si un grito así puede empezar a lesionar el oído humano a 1 metro de distancia, el animal que lo emite lo tiene literalmente pegado a su propia cabeza. Sus oídos están a pocos centímetros de la fuente del estruendo. Cada madrugada, cada vez que canta a lo largo del día, debería estar destrozándose el sistema auditivo. Un cazador que se ensordece a sí mismo con su propio grito no habría durado mucho en la naturaleza. Y sin embargo, ahí está, cantando una y otra vez, año tras año, sin quedarse sordo. ¿Cómo es posible? Durante mucho tiempo fue un misterio incómodo. La respuesta, cuando llegó, resultó ser una pequeña obra maestra de ingeniería anatómica. Los investigadores descubrieron que el gallo cuenta con un mecanismo de protección pasivo, un sistema que se activa por sí solo justo en el momento crítico. La clave está en el gesto que hace al cantar. Para lanzar su grito, el gallo debe abrir el pico por completo. Y al abrirlo del todo, ese movimiento provoca que una porción del propio canal auditivo se cierre parcialmente, tapando el paso a la onda más violenta. Es como si el animal se pusiera un tapón en los oídos en el preciso instante en que va a gritar, sin decidirlo, de forma automática, gracias a la simple mecánica de su cabeza. Y hay más. Alrededor del tímpano, el gallo posee un tejido blando que amortigua la sacudida, absorbiendo parte de esa energía brutal antes de que alcance las estructuras delicadas del oído interno, esas células sensibles que, una vez muertas, no se regeneran. Entre ambas cosas, el cierre parcial del conducto y el amortiguador natural, el animal queda protegido de su propia voz. Aún queda otro factor de puro sentido físico. El sonido pierde fuerza a una velocidad asombrosa con la distancia. Lo que a medio metro alcanzaba niveles peligrosos, unos metros más allá ya se ha suavizado enormemente. Por eso las gallinas que rodean al gallo, aunque estén cerca, no sufren el castigo que recibiría quien pegara el oído justo a su pico. Con esto queda resuelta una de las 3 piezas del gran enigma que abrió este relato. Ya sabemos por qué el gallo no se ensordece. No es magia. Es un tapón anatómico que se acciona solo. Pero el misterio completo tenía 3 capas, y esta es solo la primera. Antes de seguir, conviene entender de dónde sale físicamente ese sonido, porque no se produce como el nuestro. El gallo no tiene cuerdas vocales en la garganta como los mamíferos. Dispone de un órgano exclusivo de las aves, situado mucho más abajo, en el punto donde la tráquea se bifurca hacia los pulmones. Es una estructura capaz de tensarse y destensarse, y de esa tensión dependen el tono y la potencia del canto. Ajustando ese órgano, el pico, la garganta, el gallo modela ese chorro de aire y lo convierte en el bramido que conocemos. Todo su cuerpo se pone al servicio de un instante de 2 segundos. Pero el canto no es solo un prodigio físico, es también, y sobre todo, un mensaje. Y aquí aparece un detalle que en la naturaleza marca la diferencia entre la vida y la muerte. En estado salvaje, en un grupo de gallos, no cantan todos. Canta uno, el dominante, el que manda. El grito del alba no es un coro democrático, sino el privilegio del macho de mayor rango, que lo emplea para proclamar a los 4 vientos quién es el amo de aquel territorio y para advertir a cualquier rival de que allí ya hay un rey dispuesto a pelear.
Cantar es exhibir fuerza. Un canto potente y constante delata a un animal sano, vigoroso, difícil de vencer. Por eso el estruendo tiene sentido evolutivo. Cuanto más lejos llega la voz, a más rivales avisa sin necesidad de llegar a las manos, o mejor dicho, a los espolones. Así que hemos desentrañado el cómo. Sabemos por qué el grito es tan brutal, por qué no destruye a quien lo lanza y para qué sirve. Pero queda en pie lo más inquietante de todo, la pieza que ningún tapón anatómico ni ninguna siringe pueden explicar. El gallo no canta en cualquier momento. Canta justo antes del amanecer, con una regularidad que raya en lo sobrenatural, cuando el mundo sigue sumido en la más absoluta oscuridad y no hay ni rastro de sol que pueda avisarle. ¿Cómo sabe qué hora es un animal encerrado en plena noche? ¿Qué le dice, en la negrura total, que ya casi ha llegado el momento? Un laboratorio silencioso. Ni una rendija de luz natural, ni un reloj a la vista, ni el menor rastro del exterior. Dentro de un recinto cerrado y a oscuras, aislado de todo cuanto pudiera darle una pista sobre el paso del tiempo, hay un gallo. No sabe si fuera de día o de noche. No puede verlo, ni oírlo, ni intuirlo. Y aún así, con el mundo entero borrado a su alrededor, algo dentro de él sigue funcionando. En un momento determinado hincha el pecho, estira el cuello y canta. Poco después vuelve a hacerlo. Y otra vez, con un ritmo tan regular que los científicos que lo observan apenas pueden creerlo. Ese animal, encerrado en la nada, está midiendo el tiempo. El experimento se llevó a cabo en Japón, en la Universidad de Nagoya, y su planteamiento era tan sencillo como astuto. Durante siglos, todo el mundo dio por sentado lo evidente. El gallo canta al amanecer porque ve o presiente la primera luz del día. La salida del sol sería el disparador. Parecía obvio, pero nadie se había molestado en comprobar si era cierto. Los investigadores decidieron quitarle al gallo esa pista. Lo mantuvieron bajo condiciones de luz constante y tenue, sin amaneceres ni atardeceres, sin ninguna señal externa que le indicara la hora. Si el canto dependía del sol, aquel gallo, privado de sol, debería haber perdido el rumbo por completo. No lo perdió. Siguió cantando a intervalos regulares, con un ciclo que se repetía aproximadamente cada 23 a 25 horas. Es decir, muy cerca de un día completo. El animal llevaba dentro un cronómetro propio que seguía marcando el paso del tiempo aunque le hubieran arrebatado todas las referencias del exterior. La luz no era la causa del canto. A lo sumo, era un ajuste, un afinado secundario. El verdadero motor estaba en su interior. Ese motor tiene nombre: el reloj circadiano. Es un mecanismo biológico interno, presente en multitud de seres vivos, incluidos nosotros, que funciona con un ciclo de alrededor de 24 horas y que gobierna cuándo dormimos, cuándo despertamos y 1000 procesos más del organismo. En el ser humano, ese reloj interno es el que explica por qué, tras varios días en un lugar sin ventanas, seguimos teniendo sueño y hambre a horas parecidas. En el gallo, ese mismo reloj hace algo espectacular. Dispara el canto. Y no de cualquier manera. Aquí surge el detalle que convierte la historia en un pequeño prodigio. Los investigadores comprobaron que el gallo no espera a que despunte el día para cantar. Se adelanta. Empieza a lanzar sus primeros gritos alrededor de 2 horas antes de que aparezca la luz. Los científicos lo llamaron canto anticipado del amanecer. El animal no reacciona al alba, la predice. Su reloj interno le avisa de que el sol está por llegar, y él se prepara para recibirlo cantando de antemano, en la oscuridad más cerrada. Lo mismo se ha observado en su ancestro salvaje, el gallo rojo de la jungla, en plena selva. No es una manía del gallo doméstico, es una herencia antigua, grabada muy hondo. Y aquí llegamos al corazón del enigma que plantea al principio de este relato. Esa pregunta que ha ido tirando de nosotros parte tras parte. ¿Cómo puede un cerebro tan pequeño, un cerebro del tamaño aproximado de una nuez, medir el tiempo con semejante exactitud, hasta el punto de anticiparse al amanecer sin verlo? La respuesta es que la precisión no vive en el tamaño del cerebro, sino en la maquinaria bioquímica de sus células.
El reloj circadiano funciona a base de ciclos moleculares que se encienden y se apagan con una cadencia asombrosamente constante, como un péndulo químico que no necesita ojos ni luz para seguir oscilando. Es un reloj sin agujas y sin esfera, escondido en lo más íntimo del organismo, que lleva la cuenta del día aunque el día no exista. Con esto se resuelve la segunda de las 3 piezas del gran misterio. Ya sabíamos por qué el grito del gallo es tan brutal y por qué no lo deja sordo. Ahora sabemos también por qué suena siempre a la misma hora, en plena noche, sin ninguna señal exterior, porque lo dicta un reloj interno de una precisión extraordinaria, capaz incluso de anticipar el alba. Solo queda en pie la tercera capa, la más profunda, la que pregunta para qué sirve realmente todo esto, por qué la evolución moldeó semejante prodigio, y esa la reservaremos para el final. Conviene distinguir, eso sí, 2 clases de canto, porque no todo lo que grita un gallo obedece al reloj. El canto del amanecer es el más puro, el más programado, el que brota de ese cronómetro interno. Pero a lo largo del día, el gallo canta muchas más veces, y esas otras son reacciones. Un ruido súbito, el canto de un rival lejano, el paso de una amenaza, un cambio brusco en el entorno, la luz de unos faros en la noche. Cualquiera de esas cosas puede arrancarle un grito a cualquier hora. La diferencia es enorme. El canto del alba es anticipación pura, nacido de dentro. El del día es respuesta al mundo. Y curiosamente, hasta esa capacidad de reaccionar está regulada por el mismo reloj, que decide en qué momentos el gallo estará más predispuesto a contestar a los estímulos. Hay todavía un giro que eleva la historia a otro nivel, y no es de física ni de bioquímica, sino de poder, porque ese reloj tan exacto no se limita a marcar la hora dentro de cada gallo. Cuando hay varios machos juntos, entra en juego algo mucho más turbio. No todos cantan cuando su reloj interno se lo pide. El primer grito de la madrugada, el que rompe oficialmente la noche, es un privilegio, y está reservado. Los demás, aunque su propio cronómetro les esté ordenando cantar, se contienen. Aguardan. Esperan a que uno concreto, el que ostenta el rango más alto, dé la señal. Solo entonces se atreven a responder. Dicho de otro modo, hay gallos capaces de comprometer su propio reloj biológico, de tragarse el impulso que llevan grabado en las células para no desafiar a quien manda. Y eso nos lleva de lleno a una cuestión que hasta ahora habíamos rozado sin abrir del todo. Dentro del gallinero existe una política férrea, una jerarquía de sangre donde el canto no es solo música, sino un acto de dominio. Y para entenderla, primero hay que mirar de cerca las armas y los símbolos con que un gallo proclama que él, y nadie más, es el rey. 2 gallos se enfrentan en mitad del corral. Se han erizado las plumas del cuello, esas que forman una especie de collar dorado, y ahora parecen el doble de grandes. Se miran fijamente, se rodean con pasos cortos y tensos, calculando. De pronto uno salta alto, hacia atrás y hacia arriba, y proyecta las patas por delante. En el reverso de esas patas, justo por encima de los dedos, sobresale un pico de hueso afilado y curvo. Es su arma. En un buen ejemplar puede medir entre 4 y 7 centímetros, duro como un puñal. El otro gallo esquiva, contraataca, y durante unos segundos el aire se llena de aleteos, polvo y golpes secos. Todo. Absolutamente todo en el cuerpo de estos animales parece diseñado para este instante, para impresionar, para intimidar y, si no queda más remedio, para herir. Y sin embargo, lo primero que llama la atención de un gallo no es su arma, sino su adorno, esa cresta roja y carnosa que corona su cabeza, y esas 2 carúnculas, esas barbas que le cuelgan bajo el pico. Parecen un simple capricho decorativo, un lujo extravagante de la naturaleza. No lo son. Esa corona de carne es uno de los órganos más reveladores de todo el animal, una pieza que cumple varias funciones vitales a la vez y que esconde más información de la que nadie diría. Empecemos por la más inesperada. La cresta y las barbas son, ante todo, un sistema de refrigeración. El gallo, como todas las aves, no tiene glándulas sudoríparas. No puede sudar para librarse del calor como hacemos nosotros. Necesita otra manera de enfriarse, y la evolución se la dio en la cabeza.
La cresta está atravesada por una densísima red de vasos sanguíneos. Cuando la temperatura sube, esos vasos se dilatan y la sangre caliente del interior del cuerpo fluye hasta esa fina lámina de piel expuesta al aire. Allí, lejos del núcleo del organismo, la sangre se enfría y regresa ya templada para bajar la temperatura general del animal. Es, literalmente, un radiador biológico montado sobre la frente. Lo asombroso es hasta qué punto funciona. La temperatura de la cresta puede diferir en más de 10 grados de la temperatura interna del cuerpo del gallo. Ese margen es enorme y marca la diferencia entre sobrevivir a una ola de calor o sucumbir a ella. Se ha comprobado que, cuando a un gallo se le recorta la cresta y las barbas, su cuerpo se calienta más y aumenta el riesgo de morir durante los episodios de calor extremo. Aquel adorno que parecía superfluo resulta ser, en un día abrasador, un salvavidas. Pero la cresta hace mucho más que enfriar. También habla, y lo que cuenta es la historia íntima de su portador. Aquí entra en juego una hormona, la testosterona. Los vasos sanguíneos de la cresta responden directamente a ella. Cuanta más testosterona circula por la sangre del gallo, más se dilatan y ramifican esos capilares, y más grande, más turgente y más intensamente roja se vuelve la cresta. Por eso los machos lucen crestas espectaculares, y las hembras las tienen mucho más discretas. Y por eso, dentro de un grupo, el gallo dominante, el más cargado de testosterona, suele exhibir también la corona más imponente. La cresta se convierte así en una especie de bandera hormonal, un anuncio visible a distancia del vigor y del rango de quien la lleva. Cuando a un gallo se le bloquea la testosterona, esos mismos capilares se estrechan y la cresta se encoge y palidece. El órgano delata al instante lo que ocurre por dentro. Es más, la cresta funciona como un cuadro de mandos de la salud. Al estar tan irrigada, refleja el estado del animal casi en tiempo real. Un gallo fuerte y sano luce una cresta de un rojo vivo y firme. Una cresta apagada, pálida o mustia suele ser señal de enfermedad o debilidad. No hace falta un análisis de sangre, basta con mirar la cabeza del animal. Y lo notable es que las propias gallinas leen esa información. Prestan atención al tamaño y al color de la cresta a la hora de elegir compañero, porque en esa lámina de carne está escrito, a la vista de todos, quién es un buen candidato y quién no. Mientras tanto, bajo esa corona, el cuerpo del gallo es una máquina de una intensidad sorprendente. Su corazón late a un ritmo vertiginoso, entre 280 y 315 pulsaciones por minuto, varias veces más deprisa que el nuestro, alimentando un metabolismo acelerado y una vida en permanente alerta. Sus ojos, además, superan a los nuestros en un aspecto crucial. El gallo distingue una gama de colores más rica que la humana, incluida una porción del espectro que nosotros ni siquiera percibimos. El mundo que ve un gallo es más vívido, más saturado, más lleno de matices de los que jamás conoceremos. Y luego está el esplendor de su plumaje. Esa esclavina dorada sobre el cuello, esas largas plumas arqueadas de la cola que parecen negras pero que, bajo la luz directa, estallan en reflejos metálicos de azul, verde y púrpura. No es un simple lujo estético, es publicidad. Es el gallo diciendo, con cada destello, lo sano y lo fuerte que está. Aquí aparece la gran paradoja de todo este derroche. Porque una cresta enorme y roja, un plumaje reluciente y un canto atronador no solo impresionan a las hembras y a los rivales, también son un faro para los depredadores. Un animal así de vistoso y ruidoso es cualquier cosa menos discreto. En la naturaleza, llamar la atención suele costar la vida. Ser espléndido tiene un precio, y ese precio es el riesgo. ¿Por qué la evolución habría de premiar semejante temeridad? Un lujo que puede acabar en las fauces de un cazador. La respuesta es que ese riesgo es, precisamente, el mensaje. Exhibir una corona llamativa y sobrevivir aún así demuestra una cosa, que el animal es tan fuerte y tan hábil que puede permitirse el lujo de ser visible sin morir por ello. Solo un ejemplar realmente vigoroso resiste el coste de tanto esplendor. Por eso la cresta no engaña. No es un adorno que cualquiera pueda fingir, sino una prueba honesta de calidad, pagada con peligro real. Y esa prueba tiene un destinatario muy concreto. Toda esa corona de carne,
Todo ese despliegue de armas y colores no existe solo para intimidar a otros machos. Existe, sobre todo, para ser leído con atención por unos ojos muy exigentes. Los de las gallinas, que observan, comparan y deciden. Porque en el mundo del gallo, ese lujo peligroso es la llave de lo único que de verdad importa. Y todo el poder del corral gira en torno a ello. Hay un momento del día en que el gallo deja de comer, levanta la cabeza de golpe y se queda inmóvil. Ha visto algo. Muy arriba, recortada contra el cielo, una silueta oscura planea en círculos. Un ave rapaz. El gallo no huye. En lugar de eso emite un sonido concreto, distinto de cualquier otro, un grito de alarma agudo y seco. Al instante, todas las gallinas del corral reaccionan como una sola. Se agachan, buscan cobijo bajo los arbustos, se quedan quietas. Han entendido el mensaje exacto. No es un ruido de pánico cualquiera, es una palabra. Y significa, con toda precisión, peligro desde el aire. Durante mucho tiempo se consideró al gallo y a las gallinas en general animales torpes y casi sin mundo interior. La expresión cerebro de gallina se convirtió en sinónimo de estupidez. Pero cuando los científicos se pusieron a estudiar de verdad su comportamiento, descubrieron algo muy distinto. Bajo esa cresta se esconde una mente social sorprendentemente compleja, capaz de cosas que solo atribuíamos a unos pocos animales muy inteligentes. El sistema de alarmas es un buen ejemplo. El gallo no tiene un único grito de miedo, sino llamadas diferentes según la amenaza. Una para los depredadores que llegan desde el aire, como una rapaz. Otra distinta para los que se acercan por el suelo, como un zorro. Y lo decisivo es que las demás aves responden de forma adecuada a cada llamada, adoptando la defensa correcta para cada tipo de peligro sin necesidad de ver la amenaza con sus propios ojos. Los especialistas llaman a esto comunicación referencial, sonidos que se refieren a objetos y situaciones concretas del mundo, algo muy parecido, en esencia, a lo que hacemos los humanos con las palabras. Un gallo que oye la alarma aérea de otro reacciona como si él mismo estuviera viendo al halcón. El sonido le dibuja en la mente la imagen del peligro, y esa capacidad, la de referirse a cosas concretas mediante señales, se consideraba propia de animales de gran cerebro, como ciertos primates. El gallo dispone de un repertorio de alrededor de 2 o 3 decenas de vocalizaciones distintas, cada una con su significado. Todo esto sucede dentro de una estructura social rígida, casi militar. Es el famoso orden de picoteo, una jerarquía que establece quién manda sobre quién come primero, quién se aparea antes. En la cúspide se sitúa el gallo dominante, el rey del gallinero, que disfruta de acceso prioritario al alimento y a las hembras. Y aquí reaparece, con toda su fuerza, aquel enigma del canto que dejamos abierto. Dentro del grupo, el privilegio de romper el silencio de la madrugada pertenece al dominante. Él lanza el primer grito. Los demás, aunque su propio reloj interno les esté pidiendo cantar, se contienen y esperan. Solo cuando el rey ha proclamado el alba se atreven a responder. El canto del amanecer, que en la parte anterior se nos reveló como un prodigio de precisión biológica, es aquí, además, un acto político. Es la declaración diaria de quién ostenta el poder. El grito que abre el día es, en el fondo, una firma. El rey dice, este territorio es mío, y estas hembras también. Y entonces surge la pregunta incómoda, la que enturbia la bonita imagen del gallo protector. Cuando ese animal se yergue entre sus gallinas y el peligro, cuando lanza la alarma para salvarlas, ¿lo hace por lealtad al grupo o hay algo más frío detrás? La ciencia ha encontrado una respuesta que desconcierta, porque el gallo, ese guardián aparentemente heroico, es también un estratega calculador, capaz de manipular sus propias señales en beneficio propio. Los investigadores observaron un detalle revelador. Un gallo es mucho más propenso a lanzar la alarma aérea cuando él mismo está cubierto, protegido bajo un arbusto, mientras un rival queda expuesto al descubierto. Piénsalo bien. Al gritar, el gallo delata su posición ante el depredador. Si él está a salvo y su competidor no, avisarle sale barato, y de paso,
Puede que la rapaz se fije en el rival desprotegido. Los científicos lo llaman compensación del riesgo. El gallo evalúa la situación, calcula quién corre peligro y quién no, y ajusta su conducta según le convenga. Esa capacidad de sopesar escenarios y decidir en consecuencia se creía exclusiva de mamíferos de gran cerebro. Así que la respuesta a la pregunta no es sencilla. Y quizás sea las dos cosas a la vez. El gallo protege de verdad a su grupo, se interpone ante las amenazas, avisa del peligro, guía a las hembras hacia el refugio y el alimento. Pero también hay egoísmo en la ecuación, un cálculo permanente sobre qué le beneficia. No conviene caer en la trampa de convertirlo en un héroe de cuento, ni en un villano frío. Es simplemente un animal en el que la evolución ha grabado comportamientos que suelen favorecer a la vez a él y a su grupo, y que a veces los enfrentan. Su inteligencia social no está al servicio de la moral, sino de la supervivencia y de la descendencia, porque eso es, al final, lo que mueve toda esta maquinaria. La cresta imponente, el canto atronador, la jerarquía de sangre, las alarmas, el cálculo, la corona pagada con riesgo. Todo apunta a un mismo fin, el más antiguo de cuantos existen. Todo el poder que un gallo acumula en el corral no es un fin en sí mismo, es un medio. Y para alcanzar ese fin, para convencer a una hembra exigente de que él, y no otro, merece ser el elegido, el gallo despliega un ritual sorprendente, una danza tan antigua que ya la ejecutaban sus ancestros salvajes en la espesura, mucho antes de que el ser humano construyera el primer gallinero. El gallo ha encontrado algo en el suelo, un grano, un insecto, un bocado apetecible. Pero en lugar de tragárselo, hace algo curioso. Lo picotea y lo suelta. Vuelve a cogerlo y a dejarlo caer. Y mientras tanto mueve la cabeza arriba y abajo con rapidez y emite una serie de llamadas breves y entrecortadas, un sonido distinto de todos los demás. No está comiendo, está llamando. A pocos pasos, una gallina levanta la vista, interesada. El gallo insiste, cabecea, ofrece el bocado una y otra vez sin comérselo. Está bailando. Y ese baile, tan antiguo como su especie, tiene un nombre y un propósito muy claro: conquistar. Los especialistas lo llaman ofrecimiento de alimento. El gallo descubre comida y en vez de aprovecharla para sí, la utiliza como reclamo para atraer a las hembras. Cuanto mejor es el bocado, más excitada suena su llamada. Cuando la gallina está lejos, el gallo la avisa con un canto vibrante. Cuando ya se ha acercado, cambia el registro. Emite un sonido más bajo y rápido, deja caer un ala y empieza a rodearla describiendo círculos a su alrededor. Es un cortejo en toda regla, una coreografía de sonido y movimiento cuyo mensaje es transparente. El gallo está diciendo: mira lo buen proveedor que soy, mira cómo encuentro comida y te la ofrezco. Y aquí está el detalle que da la vuelta a la escena. A veces el gallo ejecuta toda la danza, con sus llamadas y sus cabeceos, sin tener ningún bocado real entre el pico. Baila con comida imaginaria. Finge. Representa el gesto de haber hallado un tesoro que no existe, solo para atraer la atención de la hembra. ¿Es eso un engaño deliberado? ¿Una mentira calculada para seducir? Cuesta no verlo así. El gallo parece capaz de manejar la información que transmite, de exagerarla o incluso de inventarla cuando le conviene, igual que ajustaba sus alarmas según quién corriera peligro. La frontera entre la señal honesta y el farol se vuelve, una vez más, sorprendentemente borrosa. Pero las gallinas no son un público ingenuo. Y aquí conviene detenerse, porque durante mucho tiempo se subestimó por completo la inteligencia de estas aves, y con ella la exigencia de las hembras a la hora de elegir. Las investigaciones de las últimas décadas han desmontado el viejo prejuicio del cerebro de gallina. Estos animales reconocen y recuerdan más de 100 rostros distintos, tanto de otros congéneres como de personas, y los identifican incluso después de mucho tiempo separados. Perciben el paso del tiempo y anticipan acontecimientos futuros. Resuelven problemas cuando la situación lo exige. Experimentan una gama de emociones que incluye el miedo, la anticipación y la ansiedad. Y una revisión científica llegó a una conclusión que sorprendió a mucha gente.
En ciertas tareas cognitivas, las gallinas resuelven por deducción problemas que un niño humano no domina hasta los 7 años de edad. Incluso muestran una forma sencilla de empatía, llamada contagio emocional. Una gallina madre se estresa cuando ve a sus pollitos en apuros, aunque ella misma no corra ningún peligro. Ante un cerebro así, el cortejo del gallo no puede ser un simple espectáculo vacío. La hembra observa, compara y juzga, y su juicio es exigente. Los estudios han demostrado que las gallinas prefieren a los machos de cresta más grande y más roja, aquella corona de carne cargada de testosterona y salud de la que ya hablamos. Prefieren también a los que ejecutan la danza del alimento con más frecuencia y generosidad. En otras palabras, la hembra no se deja deslumbrar solo por el ruido o el color. Busca pruebas de vigor y de que el candidato será un buen proveedor. El gallo puede fingir un bocado, pero no puede fingir una cresta sana ni una constancia real en el cortejo. La selección de la hembra pone a prueba el farol. Cuando por fin la gallina acepta, el apareamiento en sí es rápido y peculiar. A diferencia de los mamíferos, el gallo no posee órganos reproductores externos. Todo su aparato está alojado dentro del cuerpo. La unión se produce mediante un breve contacto entre las cloacas de ambos, ese punto único que en las aves sirve a la vez para varias funciones. Es lo que se conoce como beso cloacal, un instante fugaz en el que se transfiere el esperma. Y aquí aparece otra maravilla poco conocida. La hembra puede almacenar ese esperma en su interior durante bastante tiempo, hasta un par de semanas, y seguir poniendo huevos fértiles mucho después de aquel encuentro. No necesita un nuevo apareamiento para cada huevo. Guarda la simiente y la administra a lo largo de los días. Así, del cortejo nace el huevo, y del huevo, con el tiempo, la vida. El ciclo parece cerrarse de manera sencilla y previsible. Un macho, una hembra, una danza, un huevo, un pollo que romperá el cascarón capaz de caminar y buscar alimento casi desde el primer instante. Todo encaja en un orden natural que creemos comprender del todo. El sexo del futuro polluelo, macho o hembra, gallo o gallina, parecería una cuestión tan clara como la luz del día. Y sin embargo, dentro de ese huevo la naturaleza guarda un secreto que desafía todo lo que damos por seguro sobre lo masculino y lo femenino. Porque en contadísimas ocasiones, algo extraordinario ocurre en las primeras divisiones de la vida, y de él puede surgir una criatura imposible, un animal que es, literalmente, gallo por un lado del cuerpo y gallina por el otro, partido en dos mitades por una línea invisible que la ciencia ha tardado siglos en llegar a comprender. Al principio, quien lo observa cree que sus ojos le engañan. El animal camina por el corral, y según el lado por el que se le mire, parece un ave completamente distinta. El costado derecho luce el plumaje vistoso y brillante de un macho, la esclavina reluciente, y ahí sobresale un espolón de combate. El costado izquierdo, en cambio, es de un pardo apagado y discreto, el plumaje humilde de una hembra. Una línea invisible recorre el centro de su cuerpo, de la cabeza a la cola, y a cada lado de esa línea hay, literalmente, dos animales diferentes. No es un gallo raro ni una gallina extraña, es las dos cosas a la vez, partido por la mitad. Este fenómeno existe, está documentado, y tiene nombre: ginandromorfismo. Sucede en torno a 1 de cada 10.000 ejemplares, una rareza extrema, pero real. Y cuando los científicos se propusieron entender qué fallaba en aquellos animales imposibles, esperaban encontrar algún defecto, alguna avería genética que lo explicara. Lo que hallaron fue mucho más asombroso. Estudiaron con detalle las células de varios de estos animales mitad y mitad, y descubrieron que las células no tenían nada roto, estaban perfectamente sanas. Lo extraordinario era otra cosa. La mitad del cuerpo estaba formada por células masculinas y la otra mitad por células femeninas, cada una con su propia identidad sexual grabada dentro. No era que las hormonas hubieran repartido mal el trabajo, era que casi todas y cada una de las células del animal, desde la cresta hasta los dedos de las patas, llevaban escrito su sexo de forma individual, célula por célula. Y aquí está la revelación que obligó a repensar cosas que creíamos sabidas. En los mamíferos y en nosotros mismos,
El sexo del cuerpo se decide sobre todo por las hormonas. Una señal química recorre el organismo entero y le indica en qué dirección desarrollarse. Por eso no existen casos confirmados de seres humanos partidos limpiamente en dos mitades, gallo y gallina. Pero en las aves el mecanismo es distinto. En el gallo, cada célula parece llevar su propia identidad sexual intrínseca, decidida desde muy pronto y en gran medida al margen de las hormonas. Por eso, cuando por un accidente rarísimo del desarrollo un embrión mezcla células masculinas y femeninas, el resultado no es un promedio difuso, sino una frontera nítida. Rey a un lado, reina al otro. Se cree que ocurre cuando un óvulo es fecundado por dos espermatozoides a la vez. El animal exhibe ese exterior híbrido y desconcertante y, pese a todo, suele contar con un único aparato reproductor y ser estéril. Si esto ya parece desafiar toda lógica, existe un segundo fenómeno todavía más perturbador, porque no ocurre en el huevo, sino en un animal ya adulto que hasta entonces había vivido como una hembra normal y corriente. Una gallina que pone huevos puede, un día, empezar a transformarse en gallo. ¿Cómo es posible que un sexo se convierta en otro si, como acabamos de ver, está grabado célula a célula? La clave está en un detalle anatómico muy particular de las aves. A diferencia de las hembras de los mamíferos, que tienen dos ovarios, la gallina desarrolla y utiliza uno solo, el del lado izquierdo. El del lado derecho permanece toda la vida dormido, sin desarrollar, como un órgano en reserva que nunca llegó a despertar. Ese ovario izquierdo activo es el que fabrica los estrógenos, las hormonas femeninas que mantienen a la gallina siendo gallina. Pero si por una enfermedad, un tumor o cualquier daño ese único ovario funcional deja de trabajar, la fuente de estrógeno se agota y el equilibrio hormonal del animal se desmorona. Entonces sucede algo notable. Al caer los estrógenos, otras hormonas de perfil masculino, entre ellas la testosterona, empiezan a dominar el cuerpo de la gallina, y el animal comienza a masculinizarse a ojos vista. Le crece una cresta mayor, se le alargan las barbas, le brotan espolones, el plumaje adquiere un patrón de macho. Cambia también su conducta. La gallina se vuelve más agresiva, intenta montar a otras hembras y, sobre todo, empieza a cantar. Aquella misma ave que jamás había saludado al amanecer con un grito, de pronto se yergue y canta como un gallo. El fenómeno se llama inversión sexual espontánea. Y hay más. Cuando el desequilibrio es suficiente, aquel ovario derecho que llevaba toda la vida dormido puede despertar y desarrollarse en un órgano de carácter mixto, con rasgos a la vez masculinos y femeninos. La antigua hembra ha recorrido buena parte del camino hacia convertirse en macho, aunque los científicos discutan si llega a hacerlo del todo. Y aquí, ese grito del amanecer que ha vertebrado todo nuestro relato reaparece bajo una luz nueva y reveladora, porque una de las primeras y más llamativas señales de que una gallina se está transformando es, precisamente, que rompe a cantar. El canto del gallo no es solo un sonido, es una marca profunda de la identidad masculina, tan ligada a lo que significa ser gallo que emerge por sí sola en cuanto las hormonas viran de rumbo. Cuando el estrógeno se apaga y la testosterona toma el mando, el cuerpo del ave parece recordar, de golpe, cómo cantar. Todo esto nos habla de un animal mucho más flexible, más extraño y más resistente de lo que jamás imaginamos. Una criatura capaz de nacer dividida en dos mitades perfectas o de reescribir su propio sexo en plena vida adulta. Un organismo que sobrevive a lo que debería ser imposible, que encuentra grietas por donde la vida se abre paso incluso contra sus propias reglas. Y esa capacidad del gallo de resistir lo increíble, de aferrarse a la existencia más allá de todo pronóstico, tiene un caso extremo, tan asombroso que parece una leyenda inventada, pero no lo es. Está registrado, fotografiado y probado. La historia de un gallo concreto, con nombre propio, que siguió viviendo durante 18 meses después de haber perdido la cabeza. En una granja del estado de Colorado, un día de septiembre de 1945, un granjero llamado Lloyd Olsen salió al patio a buscar la cena. Eligió un gallo joven, de raza Wyandotte, de apenas 5 meses y medio, y descargó el hacha sobre su cuello. El golpe le arrancó la mayor parte de la cabeza.
Y entonces ocurrió lo que nadie podía prever. El gallo no cayó muerto. Se levantó, se sacudió y empezó a caminar por el corral como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente seguía vivo. Y a la semana. Y al mes. Aquel granjero, entre el asombro y la culpa, decidió no rematarlo, sino cuidarlo. Y el animal pasó a la historia como Mike, el gallo sin cabeza, y sobrevivió en ese estado durante 18 meses. Lo que suena a fábula tiene una explicación fisiológica precisa, y arranca de algo que ya conocemos. El gallo es heredero de los dinosaurios, y su cuerpo funciona con una arquitectura muy distinta a la nuestra. El hacha había fallado por muy poco. Arrancó el pico, la cara y los ojos, pero dejó intacta la mayor parte del tronco encefálico, esa porción baja del cerebro que se prolonga hacia el cuello y que gobierna las funciones automáticas más esenciales: la respiración, el latido del corazón, la digestión, los reflejos básicos. En las aves, buena parte de esa maquinaria vital no reside en lo alto de la cabeza, sino más abajo, protegida. Además, un coágulo taponó la herida e impidió que el animal se desangrara. Como el centro de mando de la vida a salvo, el cuerpo de Mike siguió operando en una especie de media existencia. Sus dueños lo alimentaban dejando caer comida líquida y agua directamente en el esófago, y le limpiaban la garganta para que no se ahogara. Se convirtió en una celebridad. Recorrió el país exhibido como un prodigio, apareció en revistas y hasta figura en el libro de los récords como el gallo que más tiempo sobrevivió sin cabeza. Murió año y medio después, una noche, atragantado, cuando sus cuidadores no tenían a mano los instrumentos para despejarle las vías. Aún hoy su pueblo lo recuerda con una fiesta anual. La historia de Mike es extrema, casi grotesca, pero encierra algo profundo sobre la relación entre el gallo y el ser humano, porque no la tratamos como a un simple animal de granja más. Le pusimos nombre, lo convertimos en símbolo. Y eso, con el gallo, viene de muy antiguo. Aquí conviene detenerse en una pregunta que recorre toda la historia de esta ave. ¿Por qué una humilde criatura de corral llegó a convertirse en emblema de dioses, de ejércitos y de naciones enteras? La respuesta, una vez más, está en aquel grito del amanecer. Desde tiempos remotos, el ser humano vio en el canto del gallo mucho más que el ruido de un ave. Vio un mensajero. En la antigua religión persa del zoroastrismo, el gallo era un espíritu benéfico que cantaba al alba para anunciar un momento decisivo en la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Su grito ahuyentaba a las tinieblas y saludaba el triunfo del día. Para innumerables culturas, ese animal que rompía la noche justo antes de que llegara el sol se convirtió en el símbolo natural del amanecer, del renacer, de la vigilancia que no se deja sorprender. El gallo pasó a representar el coraje, la honestidad, la virilidad, el despertar. Naciones enteras lo adoptaron como emblema. Es animal nacional en países como Francia o Portugal, donde encarna orgullo y bravura. Aquel grito que abría este relato y que hemos ido desentrañando parte tras parte es la misma voz que durante milenios los pueblos interpretaron como el heraldo de la esperanza cada mañana. Pero la relación entre el gallo y el hombre tiene también un lado mucho más oscuro, y sería deshonesto ocultarlo. Ese mismo coraje que admiramos en el animal, esa disposición al combate grabada en sus espolones, el ser humano la explotó durante siglos en las peleas de gallos. Se criaron estirpes especialmente combativas, se las adiestró para el enfrentamiento y se apostó dinero sobre su vida y su muerte. En esas prácticas se recortaban la cresta y las barbas de los animales de pelea, para que el rival no pudiera aferrarse a ellas y para reducir las heridas. Hoy este asunto genera posturas muy encontradas. En numerosos países, las peleas de gallos están prohibidas por considerarse una forma de maltrato animal, y aquella costumbre de recortar la cresta se ve con rechazo. En otros lugares, sin embargo, persisten como tradición cultural arraigada, defendida por unos y condenada por otros. No corresponde aquí zanjar ese debate, sino constatar que existe y que refleja la ambivalencia de un vínculo hecho a la vez de veneración y de aprovechamiento. Porque esa es, quizá,
la palabra que mejor define la larga historia entre nuestra especie y este animal: ambivalencia. Lo enterramos junto a nuestros muertos como criatura sagrada y lo convertimos en el plato más común de nuestras mesas. Lo elevamos a símbolo de naciones y lo enfrentamos a muerte por diversión. Lo admiramos por su coraje y lo criamos por millones para consumirlo. El gallo ha acompañado al ser humano en casi todos los registros posibles, del altar al corral, del emblema heroico al alimento cotidiano. Y ahí surge la gran paradoja con la que este animal llega a nuestros días. El gallo y la gallina, de la que es inseparable, se han convertido en el ave más numerosa que ha existido jamás sobre la faz de la tierra. Nunca hubo tantos, y sin embargo, en ese triunfo aplastante se esconde una pérdida silenciosa. Porque mientras el gallo doméstico se multiplica sin freno por todo el planeta, algo se está borrando en las sombras de los bosques asiáticos. La forma original, el ancestro salvaje del que todo esto nació. Y su desaparición encierra la última pieza del misterio que nos ha acompañado desde el primer grito en la oscuridad. En algún lugar de los bosques del sur de Asia, al caer la tarde, un gallo rojo de la jungla asciende rama a rama hacia lo alto de un árbol, exactamente como han hecho sus antepasados durante millones de años. Es esbelto, desconfiado, casi invisible entre el follaje. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol asome, lanzará su canto, un grito algo más corto que el del gallo de corral, que se corta de golpe al final. Parece la estampa intacta del origen de todo. Pero hay algo que el ojo no ve. En la sangre de ese gallo salvaje corre, cada vez más, el ADN de las aves domésticas. Su linaje puro, el manantial del que brotó la criatura más abundante del planeta, se está diluyendo. Y con él corre peligro de perderse para siempre la forma primigenia del animal. Los números del gallo doméstico son sencillamente colosales. Hay en el mundo más de 20.000 millones de estas aves, según las estimaciones, muchas más que seres humanos, tantas que ninguna otra ave se le acerca. Es, con enorme diferencia, el ave más numerosa de la Tierra. En apenas 3.500 años, aquel ejemplar cauteloso que bajó de los árboles atraído por el grano se ha convertido en una presencia planetaria. En cada continente, en casi cada aldea. Un éxito evolutivo sin precedentes, aunque haya sido un éxito pactado con el ser humano a cambio de la libertad. Y justo ahí anida la amenaza. Porque el gallo rojo de la jungla, el ancestro salvaje, todavía existe en sus bosques, pero se cruza con los gallos y gallinas domésticos que rondan los poblados. Los estudios genéticos han encendido las alarmas. Al comparar el genoma de aves salvajes actuales con el de ejemplares de hace un siglo, los investigadores estiman que las poblaciones silvestres han incorporado entre un 20 y un 50% de ADN doméstico, según la zona. El manantial se está mezclando con el río que de él nació. Cada cruce diluye un poco más la herencia salvaje original, esa reserva de diversidad genética que podría ser vital si algún día las aves domésticas necesitaran nuevos rasgos para resistir enfermedades o cambios en su entorno. Perder al gallo salvaje puro sería perder el plano maestro del que surgió toda esta historia. Sobre qué hacer con todo ello y sobre cómo criamos a esos 20.000 millones de aves, existen posturas muy distintas. Hay quienes ponen el acento en la seguridad alimentaria y en el papel económico insustituible de esta ave, quienes reclaman mayor atención al bienestar de un animal cuya inteligencia y vida emocional apenas hemos empezado a reconocer, y quienes urgen a proteger el genoma del ancestro salvaje antes de que se disuelva del todo. No corresponde aquí decidir quién tiene razón, sino mostrar que el debate está abierto y que afecta a la criatura más numerosa que ha pisado el planeta. Y llegados a este punto, después de recorrer su origen, su canto, su reloj, su corona y su reino, es el momento de cerrar el enigma que abrió este relato en la oscuridad. Nos quedaba en pie la tercera y última pieza. Sabíamos ya por qué el grito del gallo es tan brutal sin dejarlo sordo. Un tapón anatómico que se acciona solo al abrir el pico. Sabíamos por qué suena siempre a la misma hora en plena noche. Un reloj circadiano interno de una precisión asombrosa,
capaz de anticipar el alba 2 horas, pero faltaba lo más profundo. ¿Para qué? ¿Por qué la evolución moldeó semejante prodigio? Un grito descomunal lanzado en la penumbra antes que nadie. La respuesta reúne todos los hilos de esta historia en uno solo. El gallo canta antes del amanecer porque el que canta primero, reclama primero. En la penumbra, antes de que despunte el día y de que los rivales espabilen, el gallo dominante proclama a distancia que ese territorio y esas hembras le pertenecen. Anticiparse es la ventaja. Quien lanza el primer grito marca el terreno antes de que el resto pueda disputarlo y evita muchas peleas a espolón limpio con solo hacerse oír. Por eso el reloj interno se afinó para adelantarse al sol. Por eso el grito debía ser tan potente que llegara lejos y a muchos oídos. Por eso hacía falta un mecanismo que protegiera al cantor de su propia voz. Las 3 piezas encajan al fin. La potencia, la inmunidad y la precisión son 3 partes de una única estrategia forjada en los bosques ancestrales, donde el primer gallo en cantar era el primero en reinar. Y ese es, en el fondo, el sentido más hondo de todo cuanto hemos visto. Cuando un gallo canta en un patio cualquiera del mundo, esta misma madrugada no está haciendo un simple ruido. Está repitiendo un mensaje antiquísimo, el mismo que resonaba entre los árboles de la jungla mucho antes de que existiéramos nosotros, cuando su ancestro salvaje reclamaba su reino en la oscuridad. Y si tiramos aún más atrás del hilo, hasta aquel colágeno fósil, hasta aquel depredador extinto hace 66 millones de años, comprendemos que ese grito es también un eco lejanísimo de un mundo desaparecido. Los dinosaurios no se apagaron del todo. Una rama sobrevivió, se cubrió de plumas, bajó de los árboles atraída por un grano, y hoy canta cada amanecer en nuestros corrales. El eco del tirano no se ha extinguido. Suena todas las mañanas, puntual, en cada rincón del planeta. Hasta aquí el viaje de hoy. Soy Emilio Navarro, y ha sido un placer compartir contigo la historia asombrosa de este pequeño gran heredero de los dinosaurios. Si has disfrutado del recorrido, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos las maravillas ocultas de la naturaleza.